Hola, ¿qué tal, compañeros y gente que nos escucha? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Veracruzana en la carrera de Ingeniería Química, en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Veracruz. Nosotros expondremos la primera unidad de la experiencia educativa de programación por ingeniería. Concepto de algoritmo y sus características. Un algoritmo es una secuencia de pasos a ejecutarse en cierto orden que representa cómo se debe llevar a cabo una tarea, un procedimiento o una función. Y consta de 5 características. Una de ellas es la finitud. Debe haber por lo menos una condición bajo la cual el algoritmo termine. El proceso definido. El proceso de algoritmo es un conjunto o secuencia de pasos y decisiones. Cada paso o decisión de este debe estar definido con precisión y sin ambigüedad. Los datos de entrada implican un procesamiento de datos con lo cual se genera la información que el programa va a presentar como resultado. La información de salida es la información de lo que el programa presenta como resultado. Y por último, la efectividad. El algoritmo debe hacer lo que se supone debe hacer y no otra cosa. Planteamiento de problema a resolver. Para poder determinar qué es lo que haremos en nuestro programa, es necesario que entendamos el proceso para poder automatizarlo. Para eso es necesario saber esas tres actividades. La primera es entender el alcance que tendremos en nuestro programa. Y para esto es necesario entender el contexto del problema, qué esperemos que haga y cuáles son sus limitaciones. Lo segundo es identificar los datos de entrada que queremos y determinar si en realidad sí existen estos datos para poder solucionar el problema. Debemos tener en claro cuáles son los datos necesarios y dónde se encuentran o se obtendrán. Y por último, debemos identificar la información resultante, es decir, que debemos determinar la información necesaria para el resultado y cómo presentar los resultados del procedimiento. Analizar un problema con apoyo computacional. Los algoritmos que se presentan para poder construir el programa son correspondientes a un lenguaje de programación, es decir, codificar. Codificar es escribir un algoritmo y la organización de los datos que se necesitarán para este lenguaje, para que la computadora ejecute de manera automática las veces que sean necesarios los pasos, es decir, que programar es igual a automatizar. Los compiladores o intérpretes son unos traductores que nos ayudan a analizar la ortografía de nuestros programas, analizar la sintaxis de nuestro programa, checando si la gramática es correcta, y también nos reúnen los elementos de códigos necesarios para conformar y generar el código de la máquina correspondiente. Como último, tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo en el cual inicia pidiéndonos dos valores, A y B, en el cual nos dice si A es mayor a B. Si esto es correcto, mostrará un mensaje de salida con el de A es mayor. Si es falso, mostrará que B es mayor. Los dos conducirán al fin. Diagrama de flujo. El diagrama de flujo consiste en representar gráficamente hechos de todo tipo por medio de símbolos. Como su nombre lo indica, representa el flujo de información de un procedimiento. Características. Entre sus características principales, activo, ya que los símbolos representan acciones, intuitivo, pues al usar las representaciones conceptuales pueden ser entendidos a través de procesos mentales, visual, ya que su representación se basa en formas y figuras, y secuencial, porque detallan un procedimiento paso a paso. Simbología. Los símbolos de procesamiento principales son los siguientes. Proceso, que es representado por un rectángulo. Proceso predefinido, que es un rectángulo con dos líneas. En operación manual es un trapecio. En preparación es un hexágono. Y en decisión es un rombo. La estructura secuencial son problemas en los que, para su solución, se emplea una serie de acciones ejecutadas. Ese tipo de estructura se basa en 5 fases
que consta todo algoritmo o programa, que es la definición de variables, iniciación de variables, lectura de datos, cálculo y salida. Y en la imagen podemos ver un ejemplo. Ejemplo, en una tienda se ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra. En primer lugar, tenemos que definir el problema. En segundo lugar, el análisis del problema. Pasos que se deben realizar. Las salidas, cantidad a pagar, entradas, total de la compra. Después tenemos que seccionar las declaraciones. Y al último, diseñar el algoritmo. La estructura selectiva se utiliza para tomar decisiones lógicas. Evalúan una condición y en función del resultado se realiza una serie de instrucciones. Tenemos diferentes tipos de estructura selectiva. Tenemos selectiva simple, selectiva doble, múltiple y selectiva casos. La estructura de selección simple evalúa una condición. Si esta es verdadera, ejecuta una o varias instrucciones. Si es falsa, continúa la ejecución normal del problema. Y su sintaxis es la que vemos a la derecha. Por ejemplo, hay que verificar si un número es positivo. En primer lugar, hay que analizar el problema, es decir, analizar las salidas, entradas y datos adicionales. Y a partir de eso, el programa declara si el número es positivo o no. Si sí, entonces se evalúa la condición y si no, entonces no hace nada. La estructura repetitiva. Una estructura repetitiva o bucle se utiliza cuando requiere repetir un conjunto de sentencias o número determinado de veces, o mientras se mantenga el cumplimiento de una condición. Existen diferentes tipos de estructuras. Tenemos la de desde o para, que ejecuta las acciones del cuerpo del bucle un número especificado de veces. Y tenemos un ejemplo de ello. El mientras repite el cuerpo del bucle mientras se cumpla una determinada condición. Y a la derecha tenemos un ejemplo. El repetir hasta nos dice que la estructura repetir cumple la misma función que la estructura mientras, pero la diferencia está en la que la estructura mientras comprueba la condición al inicio y repetir lo hace hasta el final. Es por ello que la estructura repetir se ejecuta por lo menos una vez. Operadores. Tenemos tres tipos de operadores: aritméticos, lógicos y relacionales. Los operadores aritméticos son la suma, resta, multiplicación, división y módulo. En este entran las funciones de div y mod. Operadores relacionales. Tenemos que son igual a, diferente a, mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Y por último, los operadores lógicos, los cuales son conjunción o AND, que se expresan con los símbolos de doble I, disyunción, también llamado OR, que son expresados con los símbolos de dos barras verticales. Y tenemos negación o NOT, que son expresados con el símbolo de admiración hacia abajo. Conceptos y tipos de variables. El formato de representación y de estructuración de los datos depende del paradigma del lenguaje de programación y de la opción que el programador ha elegido para representar los datos. Por lo tanto, podemos decir que las variables van a ser el contenedor que van a guardar nuestros datos. Tenemos las variables con nombres, que son globales, locales y estáticas locales. Tenemos las variables en el heap montón, que son variables que tienen asociado un nombre o identificador. Este identificador aparece en texto del programa. Estas variables se pueden acceder directamente usando dicho nombre o en algún caso a través de referencias. Estas variables son aquellas que se utilizan para almacenar datos que se crean mediante la ejecución del programa. También tenemos las variables globales. Su ámbito es todo el programa. Su tiempo de vida coincide con el tiempo de ejecución del programa. Se contemplan en el lenguaje C y C++, pero no en Ada, Java o C#, ya que se considera que aumenta la cohesión y se pueden producir errores. Por último, las variables globales en C y C++.
una única unidad de compilación que es archivo.c. Tiene varias unidades. En una aparece declarada sin la palabra clave extern y en las demás aparece declarada con la palabra clave extern. Conceptos de acumulador. Un acumulador es una variable no necesariamente entera, pero sí numérica. Su objetivo es acumular, es decir, almacenar, acopiar, añadir cierto valor. Dicho de una manera más sencilla, se le llama acumulador a una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en un valor que no tiene que ser fijo. Este suele usarse para acumular resultados producidos en las interacciones de un bucle. Dicho en otras palabras, es una variable que permite acumular operaciones. Conceptos de contadores. Un contador es una variable que suele utilizar bucles, también llamados ciclos. Un bucle o ciclo es una secuencia de instrucciones de código que se ejecuta repetidas veces hasta que la condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse. En este caso, de un espacio en memoria está destinado a contar el número de repeticiones del código dentro del bucle. Es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en un valor fijo. Bueno, con eso terminamos nuestra presentación. Esperamos la información haya sido clara. Muchas gracias.